Hola a todos. Muchos de vosotros os habréis percatado de que estoy invertido en multitud de empresas chinas, más incluso que en estadounidenses o de otras partes del mundo. En este vídeo voy a daros mi tesis de inversión general sobre China y sus empresas, lo que os hará comprender mejor por qué soy tan optimista con sus acciones. El vídeo de hoy es un extracto del directo que hice hace 2 semanas, que al ser un vídeo de más de 2 horas, supongo que muchos de vosotros no habréis visto esta parte en la que hablo del futuro económico de China y del mundo. Pero en mi opinión, los razonamientos que hago y los datos que muestro pueden seros muy útiles para tener criterio propio sobre si vale la pena invertir en empresas chinas o no. Spoiler alert, invertir en acciones chinas es posiblemente la mejor decisión de inversión a largo plazo que podemos hacer ahora mismo. Pues nada, me paso con acciones chinas. Lo primero que quiero decir que no soy una persona que me guste hablar de política para las inversiones, ni creo que invertir deba depender de tu visión política, sino de la realidad que ves, y la realidad sobre todo te la van a dar los números, más que los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre como que van a empujar su verdad, ¿no? Van a intentar mostrarte lo que les beneficia a ellos o lo que esté de acuerdo con su visión. Por eso creo que es muy importante ver los números. Los números, indicadores económicos de un país, lo que ha pasado en los últimos años, lo que esperan analistas que se pase en los siguientes años, o lo que tú mismo puedas estimar viendo el pasado y viendo el presente para los siguientes años. Y esa es mi principal razón por la que creo que China y las acciones chinas son en general la mejor inversión que podemos hacer. O sea, actualmente tenemos Estados Unidos y China. Tengo aquí varios gráficos. Este es el GDP, que se dice en inglés. El PIB, el PIB, se dice en español. Es el Producto Interior Bruto de los países, ¿no? Es como la economía, el volumen de economía que tiene un país. Exportaciones, importaciones, consumo interno. Como podéis ver, la primera potencia mundial es Estados Unidos. La segunda es China, la tercera Japón. Podéis ver, 20 trillón Estados Unidos, 15 trillón China, 5 trillón Japón, 4 trillón Alemania, luego India, United Kingdom, Francia. España está por aquí, posición 12, 13 por ahí. Suele estar con México, suele estar con Australia, con Canadá, compitiendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Estados Unidos es la principal potencia económica mundial, pero eso es el presente. Cuando invertimos en una acción, invertimos en Amazon, no invertimos en el presente o en Tesla, invertimos en el futuro, ¿no? Porque el futuro es lo que en principio, en teoría, le da el precio a la acción, o debería de darle el precio a la acción. Entonces, esto es el presente, pero el GDP, el PIB de China, crece mucho más rápido que Estados Unidos. Y ha estado creciendo mucho más rápido que el de Estados Unidos en los últimos 40 años. Entonces, no cuesta nada si ves los números en cada año y las estimaciones del Fondo Monetario Internacional o de cualquier agencia de análisis, ves que China muy posiblemente pase a Estados Unidos esta década como primera potencia mundial. Y es algo que no debería sorprendernos nada porque China es un país mucho más poblado que Estados Unidos. Entonces, este gráfico también nos da mucha información, ¿no? Estos son los 10 países más poblados del mundo actualmente. Bueno, 2019 no ha cambiado mucho la cosa. Tenemos a dos destacadísimos, que es China e India, ambos con 1,4 billón o 1.400 millones de habitantes. Luego pasa a Estados Unidos, sobre 330 millones de habitantes, que es algo así como una cuarta parte de lo que tienen China e India. O sea, 4 veces menos. Y luego tenemos un grupo ahí de países con Brasil, Nigeria, Indonesia y Pakistán. Pero bueno, Brasil y Nigeria, sobre todo Nigeria, es interesante. Si ves las tendencias de los últimos años, aunque China es el más poblado, India crece y China decrece en población. China tiene un problema demográfico a corto plazo que tienen que ver cómo lo arreglan o cómo lo enfocan.
En cambio, India va a pasar a China, va a ser el país más poblado del mundo. Y luego tenemos Nigeria, es el país más poblado de África y crece muy rápido. Tienen tasas de natalidad muy altas y de mortalidad no tan altas. Y Nigeria se espera que pueda incluso ser el país más poblado del mundo en 50 años o algo así. Que bueno, proyecciones a tantos años son muy especulativas, ¿no? Pero bueno, el país más poblado de África puede tener futuro para gente joven como yo. En nuestros últimos años de inversor, a lo mejor estaremos invirtiendo en Nigeria. Dentro de 20 años, 15 años, 10 años, 5 años quizá, invirtiendo en India. Ahora creo que lo que toca es invertir en China. Y Estados Unidos siempre va a estar ahí. Porque es un país, a ver, lo enseñaré con otro gráfico, un poco para que veáis también mi mentalidad. Yo intento basar todas mis decisiones en números, no en política o lo que yo quiera, ¿no? Y eso, la población de China y su velocidad de crecimiento del PIB en los últimos años es lo que me dice que hay que invertir en China, digamos. Aunque luego haya algunas razones por las que pueda dar miedo o podamos pensar que no, al final los números sí se imponen a largo plazo siempre sobre las opiniones o sobre lo que digan las noticias o lo que diga determinado político o determinada persona. Las tendencias numéricas son mucho más poderosas, ¿no? Los números te dicen la verdad, se dice. Y digo yo eso como matemático que soy, también un poco aquí defendiendo los números, pero al fin es la realidad. ¿Qué quería enseñaros? Sí, el PIB de China. El PIB de China desde 1985 hasta 2020 lo tenemos por aquí y luego previsiones hasta 2025. Como podéis ver, crecimiento exponencial, como quien dice. Aquí creo que tuvieron una crisis inmobiliaria o algo así. Aquí el coronavirus, pero vamos, sigue creciendo. En cambio, Estados Unidos, lo tengo aquí en un Excel, una curva mucho menos exponencial, es una curva, como quien dice, lineal. Crece a lo mejor a un 3% anual, 2-3% anual, que no está nada mal, por encima de la mayoría de países en Europa, por ejemplo, o países desarrollados. Estados Unidos es un país que gana población, sobre todo de la parte de inmigración, pero tiene una tasa de natalidad también bastante buena comparada con Japón o Europa o países más tradicionales, más antiguos. Estados Unidos aún gana, tiene natalidad, sigue creciendo de población. Lo que quería deciros de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos va a estar ahí siempre, posiblemente? Entonces aquí tenemos un mapa del mundo para los que hace tiempo que no deis geografía, no sé cómo os pilla, pero vamos, hay países que destacan, sobre todo por su tamaño, es importante el tamaño de los países, pero hay otras cosas que también importan de los países y que no lo vemos a lo mejor en el mapa, pero os los cuento yo. El país más grande del mundo es Rusia, con bastante diferencia, 16 millones de kilómetros cuadrados, más o menos. Pero, ¿qué pasa con Rusia? Que es casi todo norte, casi todo frío. Terrenos no fértiles o terrenos en los que no vive gente. Al final, la población de Rusia está concentrada casi totalmente en el oeste, en la parte europea. Aquí es un poco una extensión de Europa, ¿no? Es un país aquí de Europa muy grande, pero todo esto está muy poco poblado. Entonces está bien para recursos naturales, por eso Rusia tiene un montón de petróleo. No sé si es el segundo, el tercero país o el primero con más petróleo. Gas natural un montón, tendrá un montón de minas también. Luego Canadá es el segundo país más grande del mundo. No es casualidad, los dos países más grandes del mundo son países que es casi todo hielo, ¿no? Casi todo temperaturas bajo cero, y la gente realmente se concentra en el sur, en las partes más cálidas del país. Entonces son países que, vale, son grandes, pero eso no te dice todo del país. Sus poblaciones son pequeñas también. O sea, en Rusia tiene a lo mejor 140 millones de habitantes o así. Canadá tiene 30 millones de habitantes o así. Versus 1.400 China y India y 330 Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y China son dos países que geográficamente son súper parecidos, como podéis ver aquí. O sea, son calcados, como quien dice. Parece que uno se haya copiado del otro. Están en la misma latitud, creo que se dice latitud. Perdonadme si no lo digo correctamente. Para la misma altura, digamos, del mapa. Lo que los da climas y vegetaciones y tal relativamente parecidos.
y los haga los países más habitables del mundo. Por la cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? De tamaño que tienen, pero tamaño habitable, tamaño cálido, tamaño con agua no congelada, ¿no? Con vegetación, aunque ambos tienen desiertos, pero no son países tan, yo que sé, como Arabia Saudí, que es grande, pero es casi todo desierto. Entonces, India también, no es casualidad, un país tan poblado. Son países que tienen que ser grandes, pero tienen que tener también calidez, principalmente. Tienen que tener otras circunstancias. Entonces, China y Estados Unidos son geográficamente los dos mejores países del mundo, posiblemente, a nivel población y desarrollo y atraer población a largo plazo, durante generaciones. Australia ha aparecido también, es el otro hemisferio y está un poco aislado, lo que económicamente no le beneficia, ¿no? No tiene tantos socios para comerciar, ¿no? China tiene mejor aquí que Estados Unidos, que también está un poco aislado. Australia está un poco separado, tiene mucho más desierto. Creo que está un poco más cerca del Ecuador, por lo tanto no es un clima tan bueno como el de China o el de Estados Unidos, ¿no? Y luego tenemos Europa, que no se ve como un país, pero si quieres verlo como un país, es un poco equivalente a Estados Unidos y China, ¿no? En tamaño y calidez de temperaturas, lo hace un lugar idóneo para poder atraer mucha gente, ¿no? Entonces, la población es un indicador fundamental de la salud económica presente y sobre todo futura, ¿no? La economía que tiene sentido, ¿no? Como os digo, invertir es una cosa a futuro, hay que visualizar el futuro. Lo que os quería decir, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y China tiene 1.400 millones de habitantes. Pero Estados Unidos tiene 250 años de historia, ¿no? Conquista de América hace 500 años, descubrimiento de América. China tiene, yo qué sé, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 años de historia, toda la historia que quieras. Entonces Estados Unidos es un país que va a ganar población porque tiene su terreno, es fértil y no está totalmente ocupado, podemos decir. Entonces la tierra en Estados Unidos es barata. Es una de las razones por las que ha crecido tanto desde que existe, ¿no? Desde los últimos 250 años, determinados factores, pero uno es que es un país muy bueno, es un país muy fértil, muy, muy buenos estados. Y solo tiene una cuarta parte de la población de China, por lo tanto, va a seguir una tendencia de crecimiento solo ya por el país en sí. Todo lo bueno que pueda tener, todo su terreno, recursos naturales, habitabilidad. Y nada, pero China tiene la población ya. La población no es algo que lo consigas ya, ¿no? Estados Unidos, para conseguir una población similar a la de China, va a necesitar muchos años. O aumenta la inmigración, cosa que no está haciendo políticamente, no, los políticos no están yendo en esa dirección para nada, están frenando inmigración. O tasa de natalidad, que aunque es mejor que Europa y Japón, es una tasa de natalidad que creo que no sé si llega al reemplazo. O sea, un país que está subiendo un poco de población, pero es un país que tiene buenas circunstancias y va a seguir subiendo. Entonces, ¿cómo es que China tiene un PIB por debajo de Estados Unidos, teniendo 4 veces más población? Porque viene de una situación de mayor pobreza, ¿no? Es un país en desarrollo, pero eso desde el punto de vista de la inversión nos da una oportunidad, porque es un país que tiene mucho margen de crecimiento. Ya es un crecimiento que digamos que sabemos que existe, es un crecimiento de comprarse un coche, de comprarse una vivienda, de comprarse ropa, de ir a tomarse un café, de ir al restaurante, de irse de vacaciones, ¿no? Que para que la población china llegue a tener una calidad de vida, podemos decir, de Europa o de Estados Unidos, tiene mucho margen de subida de su PIB, ¿no? Un margen de subida fácil, es muy fácil saber como gobierno chino qué industrias van a funcionar bien. El turismo, a la gente le gusta irse de vacaciones cuando tiene dinero, comer más caro, con comida de mayor calidad, transporte, ¿no? Comprarse coches, ¿no? China es el país que más coches vende, es el país más poblado del mundo también, obviamente, pero vende coches porque la gente aún no tiene coches, no todo el mundo tiene coches. En cambio, en Estados Unidos y en Europa, la venta de coches es baja o es muy estable. Bueno, la gente ya tiene coches, ¿no? Entonces eso es lo que hace que China, si vemos su PIB per cápita, este es el per cápita, se parece mucho al PIB, este es el PIB del país en general, ¿no? 2 trillones, 3 trillones, 23 trillones se espera 2025, y este es el PIB per cápita. Estos son 7.000 dólares por persona.
actualmente $10.000 por persona. Por comparar, España no sé qué tendrá, entre 20.000 y 30.000, supongo, por persona. Incluso más, porque son dólares. A lo mejor entre 30.000 y 40.000 dólares por persona per cápita. Y nada, eso, como os decía, no es que China gane población, sino que su desarrollo económico viene de la población existente. Cada vez tienen mayor poder adquisitivo, que se dice. Cada vez gana más en su trabajo y gasta más, y eso es un ciclo económico que se va subiendo, subiendo, subiendo. Al margen de tendencias políticas, en que sea a lo mejor un país más autocrático, no es una democracia completa como lo es Europa, podemos decir, o Estados Unidos, pero tampoco es algo que deba preocuparnos de más, ¿no? No es algo que esté en nuestro control, pero no tiene pinta, más que nada, yo estoy muy invertido en China por todas estas razones que os doy, lo que me hace querer entender China cada vez más, su sistema político, su sistema legal, ¿no?, de leyes. Cuanto más investigo, más normal veo que es China, ¿no? A veces nos lo pintan un poco desde el desconocimiento de la persona occidental, ¿no?, del habitante occidental normal. No entendemos cómo funciona China y nos creemos que es mucho, mucho peor de lo que realmente es. La gente es bastante parecida a nosotros. Un país con bastantes libertades, que no lo puede parecer si investigas, muy parecido. Hay otros países que tienen muchísimas menos libertades o que tienen mucha más corrupción. Véase África, véase Oriente Medio, guerras, dictadores más que restringen más las libertades de la gente. China es un país bastante abierto que parece que se basa bastante o se fija bastante en la sociedad occidental, Estados Unidos y Europa, para hacer sus leyes, para hacer para gobernar, digamos, en los últimos años. Es un país que gobernado por el Partido Comunista Chino, ¿no? Ese es el nombre, pero es un país bastante capitalista. Para los que invertís en China, Alibaba, Tencent, superempresas. En China es el país que más billonarios crea cada año. Millonarios no sé, pero billonarios de más de 1.000 millones de dólares. Crea más que Estados Unidos cada año. O sea que no es un país comunista de la Unión Soviética de hace 40 años, que el gobierno estaba como muy metido ahí en todo. Es un país que es bastante capitalista, bastante independiente. Las leyes cambian a corto plazo, digamos. Leyes antimonopolísticas que estamos viendo en Alibaba o en Tencent, y que afectan mucho al precio de las acciones también, pero por una incertidumbre, porque la mayoría de inversores al fin y al cabo son occidentales, son estadounidenses en particular, ¿no? La mayoría del dinero invertido en acciones al fin y al cabo es estadounidenses. Entonces, la percepción del habitante estadounidense o de la sociedad estadounidense dictamina mucho los precios de las acciones a corto plazo. Cuando a largo plazo lo que importa son los números, lo que importa es el PIB, el GDP de un país, el GDP per cápita, el desarrollo económico, los beneficios de las empresas del país, las ventas, los beneficios. Eso es lo que importa. Y si ves los números claramente, China crece mucho más rápido que Estados Unidos, crece más rápido que Europa, crece más rápido que casi cualquier país. Y al mismo tiempo es un país estable. Aunque no le pueda parecer, políticamente podemos decir que es incluso más estable que Europa o que Estados Unidos. Sobre todo en los últimos años, desde la crisis económica de 2007, mucha inestabilidad. A lo mejor hemos visto en Europa, pero en Estados Unidos lo hemos visto también ahora con el asalto al Capitolio, ¿no?, de enero, las elecciones con Trump ganando hace 4 años, mucha polarización en los últimos 2 años a lo mejor. En Estados Unidos, mucha polarización ha habido también en Europa con el coronavirus, ¿no? Mucha indignación en una parte de la población que le echa la culpa a la otra parte de la población, y eso se ve traducido en inestabilidad política al fin y al cabo, cosa que no le gusta nada a las bolsas y a las acciones. En cambio, China es más autocrático, no es una democracia, no se vota todo, pero eso le genera también una estabilidad. Podemos estar de acuerdo o no, yo no digo que esté de acuerdo o no, simplemente es lo que veo, que le genera una estabilidad política, aunque legislativa no tanto, porque al ser un país que está creciendo tanto, tan rápidamente,
que está legislando mucho y las leyes cambian. Entonces podemos ver que el gobierno hay mucha mano del gobierno, pero no desde un punto de vista, no sé, confuso o caótico, sino más antimonopolios o anticorrupción, antiestafas de determinado sector, anti que se aproveche tal. Eso es lo que veo yo. Cuanto más indago, algunas cosas me perderé. Y todo eso, digamos, apunta un poco que China, a nivel futuro, tiene un crecimiento esperado mucho más alto que Estados Unidos y Europa, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio sus acciones suelen cotizar a PERs más bajos, suelen cotizar a ratios más bajos. Entonces eso es como un doble combo, ¿no? No se sabe cuándo va a explotar hacia arriba, pero en mi opinión va a explotar y posiblemente esté explotando ya. Y las acciones chinas, posiblemente en esta década que entra, van a crecer mucho más que las acciones estadounidenses y mucho más, por supuesto, también que las europeas. No sé que algo cambie, pero vamos, no tiene pinta nada de cambiar. Una guerra o algo. Pero ¿a quién quiere una guerra en el año 2020, 2030? ¿No? Las poblaciones democráticas en Europa, Estados Unidos no quieren guerras. Y guerras contra China, el país más poblado del mundo, no parecen situaciones muy, muy probables, ¿no? Entonces es un poco mi tesis de inversión y por qué estoy tan invertido en China. No es porque me pague el Partido Comunista Chino, sino por los números que hay detrás y lo que veo. Me informo mucho y es lo que veo. ¿Qué más? Acciones chinas. Acciones chinas me refería un poco a eso, la tesis de inversión de por qué China, ¿no? Al final, eso, China cuando pase a Estados Unidos será la primera potencia económica mundial, que con determinadas métricas ya lo es, ¿no? Depende de cómo mires el PIB. Hay dos formas de medirlo. La otra, que es el PIB nominal, ya pasó a Estados Unidos hace 2 o 3 años. En este PIB, que es el PIB real, no lo ha pasado aún, pero lo pasará con una altísima probabilidad esta década y luego lo seguirá subiendo porque tiene una población 4 veces mayor, ¿no? Y porque desde hace 40 años China cambió su manera de enfocar la economía y se abrió mucho más al mundo y se hizo mucho más capitalista, digamos, mucho más, menos Estado y más empresas privadas y le está yendo muy bien, crece mucho. Por lo tanto, se espera que siga creciendo y con 4 veces la población de Estados Unidos, si tienes buena educación, tienes buena economía, buenos productos, generas buena ciencia, buena tecnología y al final te vuelves el líder. Es el líder en fabricación de cosas, ¿no? Cosas a lo mejor hace años muy cutres, pero ahora se está convirtiendo, no lo es aún, el líder en tecnología, ¿no? Estados Unidos es el líder en tecnología, tiene a Google, tiene a Apple, tiene a Facebook, tiene a Amazon, sobre todo tiene a Google, diría yo. Pero China tiene a Tencent, tiene a Baidu, tiene a Alibaba. No, Alibaba es mucho más grande que Amazon. Vende por valor de muchísimo más dinero que Amazon. Tencent no es más grande que Facebook, no tiene más usuarios que Facebook, es solo China básicamente. Facebook abarca India, abarca Europa, abarca Latinoamérica, abarca casi todo el mundo, no solo Estados Unidos. Facebook es una empresa que yo estoy invertido y me gusta mucho por la cantidad de usuarios que tiene también. Tema político. Entiendo que algunos no inviertan en Facebook por temas políticos, por su percepción de Facebook, pero Facebook, los números son buenos. Y creo que desde el punto de vista político, de todas formas, se le tiene demasiado odio. Y mucho de ese odio no está justificado, en mi opinión. Pero se le atribuye muchas culpas que a lo mejor no es culpa tanto del emisor, sino del creador de contenido, ¿no? Pero bueno, otro tema, lo que les decía, que Estados Unidos es el líder tecnológico, pero China, si sigue creciendo, que lo está haciendo económicamente, muy posiblemente sea el líder en 10, 20 años. Ahora vemos el presente y vemos, a Estados Unidos nadie lo va a sacar, ¿no? Su moneda, el dólar americano es la reserva mundial, ¿no? La moneda más importante. Pero eso no tiene por qué ser así en 10 años. Y los números al final se imponen a largo plazo, ¿no? Es como las acciones. A corto plazo te puede subir, bajar, ¿no? Tesla súper sobrevalorado, Tesla súper infravalorado. Pero a largo plazo el precio de las acciones se basa en los beneficios que la acción va a generar, que la empresa va a generar.
Siempre ha sido así y tiene sentido que siempre sea así. Que la piedra angular sean los beneficios de una empresa. Por lo tanto, China muy posiblemente tenga las empresas líderes mundiales en casi todos los sectores. Una de las razones por las que yo estoy invertido en Luckin Coffee, por ejemplo, que la conoceréis por el fraude, ¿no? Que manipuló ventas y beneficios y costes. Yo no es que invierta por eso, no es que me guste el fraude ni nada parecido. Pero Starbucks vale 40, 50 veces más market cap que Luckin Coffee, cuando Luckin Coffee tiene el mismo número de cafeterías que Starbucks en China. Y como os digo, si China es la primera potencia mundial en 10 años, China va a tener una influencia cultural también en Europa, en Latinoamérica, en África, en todas partes, como Estados Unidos lo tiene ahora, ¿no? Estados Unidos tiene una influencia cultural brutal a través del cine, a través de empresas, Nike, Nike, Disney, contenido, ¿no? Muchísimos productos de limpieza, de comida, nos vienen culturalmente de Estados Unidos. No es nada descabellado, es bastante racional pensar que esa influencia nos puede llegar desde de China en un futuro. Y que las empresas chinas, que ahora ya vemos cuáles son las líderes en determinados sectores, puedan ser empresas que sean las líderes mundiales en el futuro. Eso quiere decir que tienen que pasar las market caps posiblemente de las empresas estadounidenses. Y las empresas estadounidenses en sectores, las comparas con las chinas, las líderes en China, las líderes en Estados Unidos del mismo sector, y muchas veces son 10 veces, 20 veces, 30 veces mayor market cap la estadounidense que la china. Y eso, en mi opinión, no es sostenible en el tiempo, dada el crecimiento esperado de la economía china, que es un crecimiento sostenido en los últimos 40 años y que no decrece. O sea, se ve claramente la tendencia. Y tener 4 veces la población de Estados Unidos es como la seguridad más grande de que va a seguir esa tendencia. Y nada, me paso ya con más temas. De hecho, vamos a pasar ya a analizar algunas de vuestras acciones.